Hola, gusto estar con ustedes nuevamente, mis queridos hermanos, hermanas en Cristo, amigos y amigas. Vamos a continuar hoy con este hermoso día con el estudio, la lección número 5 sobre el contenido de este hermoso libro, la Santa Biblia, que es la Santa Escritura, la Palabra de Dios. Pido al Señor que te bendiga a ti y a todos los que están escuchando, viendo esta lección, que el Padre, en el nombre de Jesús, te libre de todo mal, te provea para todas tus necesidades y que perdone tus pecados por la sangre de Cristo, por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Hemos estado viendo, analizando lo que es la palabra de Dios y parte de lo que hemos visto es que ¿por qué decimos que este libro es la palabra de Dios? Pues en primer lugar no es un libro, son 66 libros y nosotros lo vemos como un solo libro y de hecho es un solo libro porque es un solo autor, ¿sí? Y hemos estado viendo cada uno de los libros desde el Antiguo Testamento, todos y cada uno de los libros, así una vista rápida, quién lo escribió, en qué año aproximadamente se escribió, cuál es el tema que trata y algún versículo clave de cada uno de los libros. Y hemos dicho que nosotros creemos que este libro es la palabra de Dios, porque hay evidencias. La evidencia se divide en dos tipos de evidencia. La evidencia interna, que es dentro de lo que aquí dice, como este mismo libro internamente se acredita como la palabra revelada de Dios para el hombre, para la humanidad. Pero también hay evidencias externas que están no dentro de lo que aquí dice. Y hay muchas evidencias externas, yo solamente voy a mencionar una. Esta evidencia es una de las principales, vamos a mencionar esta nada más, porque simplemente con esta evidencia muchos escépticos se han convencido de que es la palabra de Dios. Y esta evidencia es la continuidad. La continuidad. Nosotros decimos que son 66 libros, pero está un solo libro. Los 40 escritores, o más de 40 escritores, que escribieron estos 66 libros, nunca se conocieron, vivieron en épocas diferentes, en lugares diferentes, en continentes diferentes, hablando idiomas diferentes. Nunca se pusieron de acuerdo. Se escribió en un periodo de aproximadamente 1600 años y esos 40 o más escritores, asombrosamente hay una continuidad que si cualquier ser humano, por más destacado que sea, se propusiera escribir un libro como este, para los que dicen, no, es que ese es un libro escrito por hombres, y sí, escrito por hombres, pero el autor es uno solo, que es Dios, por medio de su Espíritu Santo. Entonces, es prácticamente imposible que haya esa continuidad desde Génesis hasta Apocalipsis, como si fuera un solo libro, pero son 66 libros. Y esa continuidad de temas, de mensaje, de profecía, de enseñanza, de ética, hay una continuidad perfecta. Sus autores proceden de muy diversos entornos y lugares y situaciones. Hay reyes, hay campesinos, algunos eran filósofos, algunos hombres eran hombres de Estado, algunos eran pescadores, otros médicos, otros eruditas, otros poetas, otros agricultores, otros militares y
tiene una continuidad que puede observarse completita como si fuera el mismo autor. ¿Por qué? Porque es el mismo autor. Cualquier intento humano por lograr esto, 66 libros en 1600 años y que haya una continuidad, es básicamente imposible. Eso es una de las evidencias externas de que la escritura es la palabra de Dios, es el mensaje de Dios para ti y para mí, es la revelación de Dios para nosotros. Es como si el hombre, nosotros anduviésemos buscando a Dios y de repente Dios digna revelarse y nos dice, acá estoy. ¿Quieres conocer a Dios? ¿Quieres conocerme? Me voy a revelar a ti. ¿Quieres conocer al verdadero Dios? Aquí está. Al Dios creador del universo, de todo lo que existe, aquí está. Es que las cosas maravillosas que vemos es por la naturaleza, pues Él creó todo y Él creó la naturaleza. Él creó el cuerpo humano, las maravillas del cuerpo humano que ni sabemos. Él estuvo presente cuando tú fuiste un embrión, cuando un espermatozoide de tu padre y un óvulo de tu madre se juntaron y formaron un embrión que después, bajo el cuidado de Dios, fue desarrollando célula por célula, órgano, el corazón, los pulmones, todo en esa maravillosa perfección hasta llegar a ser lo que eres. Y no solo te dio la capacidad de vivir y de funcionar tu organismo, sino que te dio una alma para diferenciarnos de los animales y te dio un alma en la cual puedes sentir amor, sentir temor, sentir alegría, sentir odio, tener lo que es el alma, la voluntad de hacer cosas, la inteligencia, el aprendizaje, todo eso. Dice, es tan maravilloso que no lo podemos comprender. Es tan maravilloso como el Creador se revela a nosotros, el Creador que mantiene el universo funcionando, como por ejemplo los planetas giran alrededor del Sol y cómo los satélites como la Luna gira alrededor de la Tierra y cómo por ejemplo esa Luna que gira alrededor de la Tierra tiene dos fuerzas. Una fuerza de atracción de la Tierra que la trae hacia la Luna, la fuerza de gravedad, pero la Luna nunca se acerca a la Tierra. ¿Por qué? Porque hay otra fuerza que es la fuerza centrífuga que de acuerdo a la velocidad en la que está girando la trata de alejar. Entonces fíjense la perfección tan milimétrica que esa fuerza de gravedad se equilibra con esa fuerza centrífuga y mantiene a la Luna a una distancia girando alrededor de la Tierra, y así los planetas alrededor del Sol, y así las galaxias y las estrellas y todo eso. Bueno, ese Dios maravilloso, ese Dios trino y uno que estuvo en la creación, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la revelación de Dios, la Escritura nos dice que ese Hijo, la segunda persona de la Trinidad, vino a nacer en la persona de Jesús a través de la Virgen María. Y ese Dios se hizo hombre y se llama Emmanuel, o sea, Dios con nosotros, y vino a ser una obra maravillosa de salvación, etc. Pero bueno, toda esa revelación la tenemos aquí en este libro que es la Santa Biblia. Bien, entonces hemos estado viendo los diferentes libros y como digo rápidamente alcanzamos a llegar hasta el libro de Gálatas, el Nuevo Testamento. De ahí para atrás todos los hemos mencionado uno por uno con su información básica. Entonces vamos al libro de los Efesios, carta del apóstol Pablo a los Efesios. La escribió obviamente el apóstol Pablo. Se lo escribió a la iglesia de Éfeso, una ciudad que está en Asia Menor, lo que ahora es Turquía, en la orilla del mar Egeo. ¿Desde dónde lo escribió? Estando en la cárcel en Roma. ¿En qué año? En el año 60 al 64 después de Cristo.
¿Para qué se escribió? Para presentar a los creyentes lo que significa ser un seguidor de Cristo y para animarlos en su andar espiritual. El versículo clave de Efesios: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Un versículo clave en la doctrina cristiana. ¿Por qué eres salvo? Por gracia. Por medio de la fe. Bueno, yo soy salvo porque por medio de la fe. ¿Fe en qué? En Jesucristo, el Hijo de Dios. Dice, pero esa fe, dice, no es de ti, sino es un regalo que Dios te dio. De manera que todo lo que tenemos es por gracia y es por regalo de Dios. Entonces, ese es a grandes rasgos. Claro, hay que ver el libro de Efesios más a fondo y todo eso, pero ahorita estamos viendo nada más los rasgos principales. Después sigue el libro de los Filipenses. Lo escribe el apóstol Pablo. Es una carta a la iglesia que está en Filipos. También lo escribe desde la cárcel, estando en Roma. Aproximadamente el año 60 al 64 después de Cristo. Y los escribe para expresarles el amor y el afecto que tiene él por los filipenses, por la iglesia de Filipos. Y habla pues básicamente de temas como vivir con alegría, como la humildad de Cristo, siendo Dios, se humilló a sí mismo, no tomó en cuenta, se humilló y vino a ser hombre como tú y como yo. Cómo finalizar la carrera, la vida cristiana y el agradecimiento. El versículo clave está en Filipenses 2, 14 y 15. Dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Después sigue el libro de Colosenses, también de Pablo. ¿A quién se le escribe? A la iglesia de Colosas, la ciudad de Colosas, donde también estaba en la cárcel en Roma. ¿En qué año? 60 al 64 después de Cristo. ¿Para qué? ¿Cuál era el mensaje principal? ¿Para qué le escribió? Para oponerse a las enseñanzas heréticas y exhortar a los creyentes. El versículo clave está en Colosenses 2, 9 y 10. Dice, porque en Él, o sea, en Jesucristo, en Jesús, dice, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Ese es el libro de los Colosenses. Sigue la carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, primera porque son dos. Le escribe a la carta a la iglesia de Tesalónica, donde estaba cuando le escribió en Corinto. Y esta es un poco anterior porque se escribió entre el año 49 y el 54 después de Cristo. ¿Para qué? La escribió para enfatizar el regreso de Cristo y para aumentar el compromiso. ¿Cuál es el versículo clave? Está en el capítulo 5 del 16 al 23. Dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo,
porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo y retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí empieza a explicar el regreso. El Señor va a venir nuevamente, una segunda vez, va a venir. Así es que dice, haz todo esto, dice, para que seas guardado irreprensible para cuando el Señor Jesucristo venga. Y después viene la segunda carta a los tesalonicenses. Igual, le escribe el apóstol Pablo, le escribe a la iglesia de la ciudad de Tesalónica, donde le escribió en Corinto aproximadamente el año 50 al 54 después de Cristo. Y vuelve a enfatizar el regreso de Cristo, que Él va a regresar. De hecho, todos los creyentes, todos los cristianos, creemos y estamos esperando el regreso de Cristo nuevamente. Y esa es la promesa, y esa es la profecía, y está escrito en la palabra. El versículo clave, 2 de Tesalonicenses 3, del 4 al 6. Dice: y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Sigue la carta 1 de Timoteo. ¿Quién la escribe? El apóstol Pablo. La escribe a Timoteo. ¿En dónde lo escribe? En Roma. ¿Y para qué la escribe? La escribe para erradicar la falsa doctrina y para proponer un liderazgo apropiado para la iglesia de Éfeso. Versículo clave, 1 Timoteo 4, 12 y 13 dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Entonces, de hecho, estas cartas le llaman pastorales. O sea, está dando consejos a un líder y le está diciendo cómo estar al frente de una congregación. Y hay otra carta que se llama 2 de Timoteo, que escribe el apóstol Pablo a Timoteo, igual desde la cárcel de Roma, aproximadamente el año 65 al 67 después de Cristo. ¿Para qué? Para animar a Timoteo a permanecer fiel en el ministerio aún por medio del sufrimiento. Versículo clave, 2 de Timoteo 3, del 15 al 17. Dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Jesucristo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado
para toda buena obra. Sigue la carta de Pablo a Tito. Le escribe Pablo a Tito desde Roma en el año 64 después de Cristo. Lo escribe para animar a la iglesia de Creta a realizar buenas obras. Y el versículo clave está en Tito 3, del 4 al 7. Dice: pero cuando se manifestó la bondad de nuestro Dios y Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, no por obras de justicia que hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¡Wow! ¡Qué hermoso pasaje, qué hermosa enseñanza! Todo por su gracia, todo por su misericordia, nada por lo que hayamos hecho, nada por nuestras obras de justicia. Dice, pero todo esto nos lleva a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Sigue la carta de Filemón. La escribe Pablo a Filemón desde la cárcel de Roma, en el año aproximadamente 60 después de Cristo. ¿Y para qué le escribe a Filemón? Dice, para apelar a Filemón para que perdonase y recibiese a Onésimo, un esclavo fugitivo. Según la Escritura, Onésimo, siendo esclavo de Filemón, un hombre importante, creyente también, las costumbres de aquel tiempo, Onésimo huyó siendo esclavo y fue a dar con Pablo. Y entonces lo envía Pablo de regreso, pero pues en aquellos tiempos había un castigo tremendo para un esclavo que huía. Y Pablo, como Onésimo le había ayudado mucho, dice en el versículo 17 al 19 de Filemón, dice, así que si me tienes por compañero, fíjense, le está diciendo Pablo a Filemón, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo en mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo me debes también. Está tremendo esta carta de Filemón. ¿Qué sigue después de Filemón? Ahí se acaban las cartas de Pablo, y luego vienen otras epístolas, otras cartas. Son 8. Se le llama epístolas generales. Y fueron escritas por otros apóstoles y líderes tales como Simón Pedro, como Santiago, como Juan. Las epístolas generales se dirigieron a los primeros cristianos con el fin de guiarlos, animarlos en medio de la persecución y advertirles acerca de las falsas enseñanzas. Empieza con el libro de Hebreos. ¿Quién lo escribió? Se desconoce, no hay seguridad, aunque muchos piensan que por el estilo pudiera haber sido el apóstol Pablo. Y por el contenido. Esa carta general, o epístola general, está referida especialmente a los creyentes hebreos, o sea, a los creyentes judíos, a los
¿cómo podríamos llamarle? Judíos convertidos al cristianismo, que sufrían una persecución tremenda por los mismos judíos no convertidos al cristianismo. ¿Dónde se escribió? No se sabe dónde, pero se supone que se escribió aproximadamente entre el año 60 y el 69 después de Cristo. ¿Para qué se escribió? Para enfatizar la superioridad de Cristo sobre el Antiguo Testamento. Recordemos que empieza diciendo, mira, Dios se reveló a nosotros desde antes a través de los profetas, pero ahora se ha revelado a través de su amado Hijo, que es Jesucristo. El versículo clave está en Hebreos 12:2 y dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Tremendo, trae un mensaje tremendo, pero en sí va dirigido a los creyentes cristianos que venían del antecedente judío, y por eso mismo eran perseguidos y expulsados y tratados muy mal. Bien, pues se nos acaba el tiempo. Creo que alcanzamos a ver una más, que es Santiago o Jacobo. Recordemos que en la palabra menciona 3 Santiagos, 2 de ellos apóstoles. Uno le llamaban Santiago el mayor, Santiago el menor, y el que escribió esta carta es otro Santiago, que es el hermano carnal de nuestro Señor Jesús. Y que llegó a ser, después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, llegó a ser uno de los principales líderes de la iglesia primitiva, Santiago. En hebreo es Jacobo. ¿Dónde se escribió? En Jerusalén. ¿Cuándo? Aproximadamente el año 48 después de Cristo. Fue de los primeros libros, si no es que el primer libro escrito antes, inclusive que los evangelios. La carta de Santiago, epístola universal. Y se escribió para animar a vivir la fe en la comunidad cristiana. Y básicamente trata temas como vivir una vida de fe, y nos habla que no podemos decir que tenemos fe si no hay el resultado de las obras, y nos dice la fe sin obras es muerta, y nos habla de la palabra y de la sabiduría. El versículo clave está en Santiago 1, 19 y 20, y dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Ese es un resumen rapidísimo de lo que es la epístola universal general de Santiago. Bien, pues con esto terminamos. Si Dios quiere, continuamos la próxima clase dentro de una semana. Recordemos, esta es la lección número 5 sobre el tema de la Biblia, que es hermosísimo y es el fundamento para después poder entrar hacia adentro, tener la plena convicción de lo maravilloso que es este libro y la seguridad de que lo que aquí está escrito es lo que Dios habló, y cualquier libro o catecismo o enseñanza o profecía que contradiga y que esté fuera de aquí es inferior siempre a lo que aquí dice, porque lo que Dios dice está sobre cualquier otro concepto, sobre cualquier otra enseñanza.
Bien, pues qué gusto haber estado con ustedes. No se pierdan la próxima. Recuerden que todos estos estudios quedan grabados en los podcasts de la iglesia, en YouTube, en Facebook, y otras aplicaciones que no me acuerdo, en el sitio de la iglesia, que vamos a poner por ahí cómo llegar a esos sitios, porque la ventaja es que ahí están y ahí quedan. Si no los podemos oír los domingos temprano cuando los sacamos al aire, pues los pueden escuchar o ver en la noche, en la tarde, el lunes, el martes, el miércoles, cuando ustedes gusten, cuando tengan esa paz, esa tranquilidad de oír y escuchar lo que es la palabra de Dios. Bien, mis hermanos, que la gracia del Señor Jesucristo y el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Dios les bendiga y nos vemos, si Dios quiere, la próxima.